voy a presentar mi video sobre las bacterias. Las bacterias son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. El cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, se estima que contiene más bacterias que células humanas. La mayoría de bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño. Al contrario, algunas son beneficiosas. Una cantidad relativa pequeña de especies son las que causan enfermedades. Las bacterias son microorganismos que pueden tener distintas formas. Pueden ser esféricas, alargadas o espirales. Existen bacterias perjudiciales llamadas patogénicas, las cuales causan enfermedades, pero también hay bacterias buenas. Por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, en el intestino tenemos bacterias que son muy necesarias para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Lo más sorprendente sobre las bacterias es que en nuestro cuerpo tenemos 10 veces más células bacterianas que células humanas. Las bacterias también son muy importantes para la biotecnología. El orden de las bacterias. Espiroquetas. Las espiroquetas son un grupo de bacterias que se componen un importante linaje filogenético. Pertenecen a la clase de Sminocetes, orden de Spirocatelas. Fueron descritas por primera vez por Hertzberg y consideradas como protozoos hasta el descubrimiento de microscopios electrónicos que permitió demostrar su peculiar estructura. Tiene forma de espiral como un sacacorchos móviles autopropulsado por rotación por endoflagelos. Se describen 3 tipos de movimientos típicos: giro, movimiento pendular y movimiento ondulatorio. Su tamaño varía entre 0 a 3, un diámetro, y 5 y un 120 diámetros de longitud. Solo algunas especies pueden ser cultivadas in vitro, necesitando medios altamente específicos y complicados para su desarrollo. Las bacterias gram positivas se clasifican por el color que adquieren después de aplicarles un proceso químico denominado tinción de Gram. Las bacterias gram positivas se tiñen de azul cuando se les aplican dicha tinción. Otras bacterias se tiñen de rojo, son las gram negativas. Las bacterias gram positivas y las gram negativas se tiñen de forma distintas porque sus paredes celulares son diferentes. También causa diferentes tipos de infecciones y hay distintos tipos de antibióticos eficaces contra ellas. Las bacterias gram negativas se clasifican por el color que adquieren después de aplicarles un proceso químico denominado tinción de Gram. Las bacterias gram negativas se tiñen de rojo cuando se utiliza este proceso. Otras bacterias se tiñen de azul, por lo que se denominan bacterias gram positivas. Las bacterias gram positivas y gram negativas se tiñen de forma distinta porque sus paredes celulares son diferentes y también causan diferentes tipos de infecciones y hay distintos tipos de antibióticos eficaces contra ellas. La familia de las bacterias. Todos los organismos vivos están relacionados desde la más pequeña bacteria hasta las gigantescas ballenas. Para reflejar los parentescos de grupos de especies se han desarrollado la clasificación biológica. Actualmente la taxonomía es la disciplina que se dedica a la clasificación biológica utilizando la secuencia de Lacy. Género de bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos, sin núcleo ni clorofila, que pueden presentarse desnudas o con cápsula gelatinosa, aisladas o en grupos. Especies de bacterias. Cocos. Este tipo de bacterias se caracteriza por tener una envoltura celular de forma esférica, es decir, cuando son observadas por el microscopio son células circulares. De esta manera son fácilmente identificables y resulta sencillo distinguir entre ellas como individuos el entorno. Bacilos. Las características principales de este tipo de bacterias es que se presentan de forma de bacteriocilos alargados, al igual que pasaba en los cocos. Los subtipos parten de cómo se agrupan las células. Helicoidales.
En este último tipo de bacterias se agrupan distintas formas que presentan curvaturas en su estructura. Pueden ser entendidas como si fueran bacilos que se han retorcido sobre sí mismos, alcanzando una forma de hélice. Así, se trata de otros esos tipos de bacterias que son fácilmente reconocibles utilizando microscopios debido a su apariencia.